Os quiero plantear, si queréis, un ejercicio, y es que cojáis un lápiz, un papel, o sencillamente vayáis contando las afirmaciones de las que se van a decir en el vídeo que pensáis que se pueden aplicar a vuestro hijo. El uso problemático de Internet puede generar consecuencias importantes para el bienestar personal y familiar del adolescente. Detectarlo a tiempo es clave. Existen síntomas que indican si nuestro hijo puede estar desarrollando un uso problemático. Le proponemos hacerse algunas preguntas y valorar cuántas responde afirmativamente. ¿Está preocupado frecuentemente por Internet? ¿Necesita usarlo cada vez más tiempo? ¿Ha intentado reducir su uso sin éxito? ¿Se siente inquieto o irritable cuando no puede conectarse? ¿Permanece conectado más tiempo del previsto? ¿Ha perdido oportunidades o relaciones por estar online? ¿Ha mentido para ocultar el uso de Internet? ¿Lo utiliza para escapar de problemas o de emociones negativas? Si ha respondido no a todas, no hay indicios de uso problemático. Bueno, contar las que hayáis contestado que sí, y ahora en el vídeo se explica los resultados, digamos, de este mini cuestionario en el que, por supuesto, estamos hablando de lo que se llama en psicología una prueba de cribado, de screening. No estamos hablando de un diagnóstico definitivo y, sobre todo, si hay alguno que os da una puntuación que consideráis elevada, pues sería conveniente que hablarais con un profesional o que se comprobara con una entrevista un poco más estructurada. También es verdad que las cosas no son sí o no. ¿Le pasa esto a su hijo? Bueno, evidentemente en los cuestionarios, como habéis visto, se analiza si le pasa más o menos frecuentemente. Aquí solamente vamos a tener en cuenta el sí o no, y quizás esa velocidad de sí o no nos viene bien porque, digamos, obliga a dar respuesta de sí a cosas como bastante evidentes. Bueno, habéis contado ya cuánto sale. Vamos a ver cuál es la interpretación de ese test. Con una o dos respuestas afirmativas hablamos de un riesgo leve, con 3 o 4 de un riesgo moderado. En ambos casos es conveniente hablar con su hijo y establecer normas de uso. Si contestó afirmativamente a 5 o más preguntas, su hijo presenta síntomas claros de uso problemático. Es necesario limitar conexiones y supervisar su actividad. Si no mejora, es importante consultar a un profesional. Detectar, hablar y acompañar es fundamental para prevenir daños mayores. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿El qué se puede hacer? Las familias, en el microcurso que os he contado antes, está desarrollado en 3 pequeños vídeos short. Estos vídeos, evidentemente para eso hacemos la webinar, para ampliar la información, pero está bien que conozcáis que existen y está bien que los compartáis y que en esa línea que antes veíamos, o a veces había un problema, que los padres y las madres, los familiares, adquieren información entre familiares y amigos, bueno, pues vamos a intentar ayudar que esa información que se transmite entre vuestros contactos sea información de calidad, y creemos que estos 3 vídeos, el hacerlos short, vídeos de 1 minuto, tiene que ver con que el año pasado, en otro curso, intentamos hacer algo que para nosotros era como unas cápsulas muy cortas, de 3 minutos cada una. Bueno, pues vimos que eran demasiado largas y que se abandonaba el visionado. Así que hemos intentado hacer esto mucho más comprimido. Lo bueno es que en la webinar podemos desarrollarlo un poco más. Vamos a empezar por cómo empezar a hacer que usen las pantallas de forma saludable. Las pantallas forman parte de la vida de nuestros hijos e hijas. Uno de los factores que más influye en su uso es el ejemplo que ven en casa. Si queremos limitar el uso en comidas, por la noche o en otros momentos, es importante que las normas sean para toda la familia. Evitar mirar el móvil constantemente transmite un mensaje claro. Las personas son más importantes que la pantalla. También enseñamos cuando mostramos que la tecnología es una herramienta para organizarse, aprender y resolver problemas, no solo para entretenerse. Y si un día nos pasamos con el móvil, podemos decirlo y cambiar. Así enseñamos autocontrol y responsabilidad. No necesitamos ser perfectos, solo coherentes. Porque la educación digital empieza con lo que ven cada día en casa. Bueno, pues quizás lo podéis imaginar, el ejemplo. El ejemplo es el punto de partida para poder
cambiar y para ayudar a cambiar o para prevenir los riesgos del uso problemático de Internet entre nuestros adolescentes y jóvenes. Es imposible que les digamos que hagan cosas que nosotros no hacemos. Evidentemente, todo tiene que estar dimensionado a la situación, a la edad y evidentemente a la edad de los padres y la edad de los niños. Pero hay ciertas cosas elementales que son muy importantes. Por ejemplo, este es un estudio de infancia digital, uno de los estudios de UNICEF más potentes que se han realizado sobre la situación del uso de Internet entre los adolescentes y los jóvenes y diferencia algo muy simple. También lo contestan los niños, contestan una serie sobre su situación, una serie de conductas problema, como veis aquí. Están más de 5 horas al día al fin de semana, el sexting pasivo, sexting activo, supongo que sabéis que el sexting es el compartir imágenes de tipo erótico, presiones para enviar fotos, aceptar a reconocidos, quedar en persona con gente conocida a través de Internet. O sea, ya no estamos hablando solo de si usan más o menos, sino problemas que pueden surgir a través del uso de Internet. Bueno, pues el azul son padres que utilizan el móvil durante las comidas. Y el oscuro son padres que no utilizan el móvil durante las comidas. El 23,7% del alumnado señala que sus padres o madres tienen por costumbre utilizar el móvil para enviar WhatsApp, consultar el correo, etcétera, durante las comidas o cenas familiares. Un gesto aparentemente tan poco importante, como veis, está asociado a bastante mayores posibilidades de tener conductas, problemas, incluso relativamente importantes entre sus hijos o adolescentes. Evidentemente, el ejemplo no se queda así, aquí se quedan muchas cosas, pero es la forma, el pilar fundamental para poder establecer en casa un plan, lo que vamos a llamar un plan digital familiar, una serie de normas en el que los chicos y las chicas puedan desarrollar un uso menos arriesgado de Internet y aproximarse hacia ese uso saludable que, como veíamos antes, era difícil de llegar. Vamos a ver otro vídeo que es fundamental, la otra pieza fundamental para poder establecer normas y ayudar a nuestros hijos, después del ejemplo, sería la comunicación, la forma como nos comunicamos con nuestros hijos. Prevenir el uso problemático de Internet empieza en casa. Y una de las herramientas más importantes es la comunicación con tu hijo o hija adolescente. Muchas conversaciones sobre el uso del móvil o de las pantallas terminan en discusión. A menudo ocurre porque hablamos en medio del conflicto o porque elegimos un momento poco adecuado. Para que la conversación funcione, elige un momento tranquilo. Busca un lugar sin pantallas y céntrate solo en hablar sobre el uso de la tecnología. La actitud también es fundamental. Escucha primero, evita juzgar y muestra interés por lo que ocurre en su mundo digital. A veces una buena conversación empieza con una pregunta sencilla. Por ejemplo, ¿qué otras cosas te gusta hacer además de estar conectado? ¿O cómo puedo ayudarte a encontrar otras formas de ocio? Educar no consiste solo en prohibir o controlar. También significa acompañar y ayudar a descubrir un ocio saludable, dentro y fuera de casa. A veces se piensa que bueno, ¿y cómo vamos a hablar con ellos si a ellos no les importa este tema? Bueno, pues algo interesante que también nos informan ellos mismos es que cuando les preguntamos qué piensan sobre la posibilidad de cambiar su forma de usar Internet a todo el alumnado, nos encontramos con que son una minoría los que no se lo plantean. Un tercio. La mayoría o piensa que quizás sí debería cambiar su forma de usar Internet o ha decidido cambiar, o incluso están intentando cambiar. O aún hace tiempo que cambié. Todo eso implica que hay una conciencia de que esto es un problema y por lo tanto creemos que es una buena base para poder empezar a comunicarnos sobre estos problemas con nuestros hijos. Además, bueno, este estudio también demuestra algo muy interesante y es que ante la pregunta ¿en qué medida crees que Internet y las redes sociales constituyen actualmente un entorno de riesgo para las personas menores de edad? Pues resulta que los padres y las madres, los de azul,
no lo ven mucho peor que los adolescentes. Es decir, hay bastante consenso entre que las redes sociales e Internet es un entorno de riesgo, tanto lo que piensan los adolescentes y los padres. Por lo tanto, creemos que tenemos un campo de comunicación, unos temas sobre lo que podemos hacer y no tendría por qué ser tan difícil comunicarnos con otros adolescentes sobre este asunto. Bien, si conseguimos, por tanto, cambiar, y a veces no es solamente cambiar nuestro ejemplo, sino plantearnos cómo nos estamos comportando. Me estoy refiriendo, evidentemente, cuando lo pongo en plural, a el padre y la madre. Es el primer consenso que hay que llegar. ¿Cómo estamos utilizando Internet nosotros? ¿Qué podemos cambiar para ser mejor ejemplo? ¿Cómo nos estamos comunicando? Vamos a intentar comunicarnos qué piensan ellos, qué creen sobre los riesgos e incluso ya para empezar a plantear, bueno, aquí en la casa se va a empezar a trabajar o a usar Internet de otra manera y por eso se empieza un poco a establecer esa comunicación. Vamos a ver entonces esos cambios, esas normas, esos límites que son imprescindibles plantearse en la familia. Bueno, pues lo vamos a llamar Plan Digital Familiar. Y vamos a ver el último vídeo que también en un minuto os puede dar una serie de reflexiones. Un plan digital familiar es un acuerdo entre los miembros de la familia sobre cómo usar Internet, móviles, videojuegos y redes sociales en casa. Su objetivo es ayudar a que la tecnología forme parte de la vida familiar de manera saludable. No es solo una lista de normas, es un acuerdo que se construye entre todos para convivir con la tecnología de forma equilibrada y adaptada a la realidad de cada familia. Por ejemplo, puede incluir normas sobre cuándo se pueden usar los dispositivos, cuánto tiempo al día o en qué espacios de la casa. También se pueden establecer momentos o lugares sin pantallas, como la hora de comer, determinado momento del día o el tiempo antes de dormir. El objetivo es que las pantallas no sustituyan actividades esenciales, como dormir bien, estudiar, hacer deporte o relacionarse cara a cara con otras personas. El plan también incluye normas de seguridad digital y algo muy importante, el ejemplo de los adultos en el uso responsable de la tecnología. Próximamente convocaremos algunas videoconferencias para explicar con más detalle cómo comunicarse con los adolescentes sobre su uso de Internet y cómo poner en marcha un plan digital familiar en casa. Bueno, como veis, eso es un plan digital. Un plan digital es un plan en el que pensemos cuándo, dónde, de qué manera, por cuánto tiempo se han de usar los dispositivos online en la familia. Y también, bueno, pues es importante que esas normas y esos límites que se acuerden dentro de lo posible, teniendo en cuenta que evidentemente los padres son los padres y los hijos son los hijos. Pero que esto quede recogido en un documento, en un papel, en un POSIT, en un ordenador, en algún sitio en que se pueda repasar y revisar y valorar y ver si se cambia, se amplía o se aumenta. En ese sentido, primero, motivaros a que lo hagáis porque las normas, los límites son tan importantes como para cambiar absolutamente la situación entre aquellos niños que dicen que, por ejemplo, una de las normas más fundamentales, aunque evidentemente hay otras, es cómo son sus conductas de riesgo y usos problemáticos según si duermen o no con el móvil en la habitación. Recordar que cuando les preguntábamos a ellos, a todo el alumnado, la conducta de llevarse el móvil a la habitación era muy generalizada. Era en primero de la ESO la mitad o más. Y mientras que según vayamos subiendo cursos en la ESO, evidentemente se va aumentando. Bueno, pues el hecho de que se lleven el móvil o no a la habitación hace que cambie todas estas conductas que ya vimos antes de riesgo, el sexting, el aceptar a desconocidos en redes sociales. Fijaros cómo se duplica si se llevan el móvil a la habitación. O evidentemente el consumo de pornografía, más que duplicarse. Esto tiene toda la lógica. La noche
es la noche y no dejaríamos a nuestro hijo o hija que saliera por la ciudad a partir de las 12, porque por la noche hay una serie de conductas que evidentemente son más de riesgo que por el día. Entonces, como veis, algo tan concreto, no voy a decir tan simple, porque sé que para los casos, los padres que tenéis niños que ya llevan tiempo haciéndolo, es difícil cambiarlo, pero algo tan concreto como llevarse o no llevarse el móvil a la habitación cambia totalmente el riesgo de usos de conductas especialmente problemáticas. La combinación de el ejemplo y de no llevarse el móvil a la habitación, solamente esas dos cosas tan concretas pueden disminuir tremendamente el riesgo que están corriendo vuestros hijos en Internet. Bueno, y vamos a ver entonces cómo podemos hacer un plan digital. La verdad es que no hay mucho más que hablar, o puede ser algo tan concreto como que os lo planteáis vosotros, padres y madres, hacer una serie de conductas. Primero, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos hacerlo por lo menos delante de ellos, para dar un buen ejemplo, para dar, por lo menos no dar ejemplo de conductas problemáticas. Plantearse conocer y hablar con el hija o hijo para saber cómo es su uso digital y luego poner una serie de normas, plantear una serie de normas que ya os digo, os animamos que queden registradas. ¿Y esas normas de qué tipo pueden ser? Bueno, pues la Asociación Española de Pediatría nos propone una serie de recomendaciones generales de sueño, alimentación, actividad física, cuestiones de salud física que a veces no se tienen en cuenta y que son cada vez más importantes, como los problemas oftalmológicos y musculares por la posición del uso del móvil, el tema de la atención y el colegio y los estudios, cómo hay sitios en que se deben usar o no usar las pantallas, como decíamos, y tiempos de desconexión. Tener muy claro en qué tiempos no se usa el móvil. Leer, comer, dormir, jugar en familia. Para conectarse al mundo real, los dispositivos silenciosos y en un lugar previamente pactado. El tiempo usando dispositivos digitales es menos tiempo para la vida real. Bien, esta infografía que plantea el Plan Digital Familiar, que plantea la Asociación Española de Pediatría, está incluida en su página web, Plan Digital Familiar, que tenéis aquí, donde os van a ofrecer una ayuda, una metodología para reflexionar y establecer qué normas creéis que deben instalarse en casa. El plan digital familiar es flexible, pero se debe revisar cada cierto tiempo, evaluar qué límites se han cumplido, cuál ha sido más complicado y por qué. Evidentemente, si no habéis tenido límites previamente en casa, es difícil establecer todos los límites a la vez. Habrá que ir poco a poco. Habrá que ser estratégico y ver por dónde empezamos, cuál es más importante, cuál es más posible, cuál es la combinación de importancia y posibilidad mejor. Y os recomendamos que empecéis por los límites que consideréis más importantes y en cada revisión se vayan añadiendo poco a poco hasta llegar al objetivo final. Es decir, el plan digital hay que establecer que hay que revisarlo cada cierto tiempo. Vamos a ver qué nos dicen a la Asociación de Pediatría ellos mismos sobre este plan digital. Vamos a ver este vídeo de 2 minutos que plantean los pediatras y que se explican ellos mismos qué es su plan digital familiar. Bienvenidos al Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría. A través de este vídeo te mostraremos cómo cumplimentar este plan para que puedas disminuir el impacto de la tecnología sobre el sueño, la alimentación o el juego de tus hijos. En la sección de para familias encontrarás información general sobre qué es el Plan Digital Familiar y por qué es importante tener uno. Vamos a elaborar el tuyo. Para ello has de visitar el apartado Mi Plan Digital Familiar. Como verás, el Plan Digital Familiar cuenta con unas recomendaciones generales y otras recomendaciones por tramos de edad. Como podrás ver dentro del apartado de Recomendaciones Generales para las Familias, hay 5 apartados diferentes. Al pinchar en cada uno de ellos se despliega un cuadro con más información. Léelo atentamente y si consideras que es una información que deseas tener en tu Plan Digital Familiar, solo tienes que hacer clic en ella. Vayamos ahora a las recomendaciones por edades. El funcionamiento es exactamente igual.
puedes realizar tantos planes como necesites, en función del número de hijos que tengas y sus edades. Al finalizar, en el campo Mis recomendaciones, puedes incluir aquellos aspectos que consideras necesarios, atendiendo a las peculiaridades de tu familia y que no te hayamos sugerido. Por último, es suficiente con darle a imprimir mi plan digital familiar y, en una única hoja, encontrarás un resumen con las consideraciones que has marcado como más importantes para ti y tu familia. Te animamos a colocar esta hoja en un sitio visible donde puedas consultarlas siempre que sea necesario. Ya tienes tu plan digital listo para ser puesto en práctica. Es importante que recuerdes que tu ejemplo es la mejor estrategia para enseñar a los más pequeños aquellos hábitos que queremos que aprendan y perduren en el tiempo. Por último, te animamos a visitar la sección de infografías de la web, donde encontrarás las principales recomendaciones en un formato distinto. Están a tu disposición para descargarlas, imprimirlas o compartirlas con otras familias y entornos en los que consideres que pueden ser de interés. Bien, vamos a verlo un poquito más allá de lo que pone el vídeo para que veáis que es muy simple. Habréis entrado en esta página que os he dicho y en la que estamos ahora y podéis recuperar el vídeo si queréis para recordarlo, pero básicamente lo que nos están comentando la Asociación Española de Pediatría es que entremos primero en las recomendaciones generales de la familia, que serían estas áreas: fomentar la salud y bienestar, zona libre de pantalla, ocio digital, ciudadanía digital y seguridad. Tener en cuenta que ellos nos van a proponer un número muy amplio de posibles estrategias, de posibles normas, de posibles límites, de posibles, digamos, actividades a realizar en el plan digital. Pero ya desde el principio os decían, y por supuesto lo subrayo, el que podemos empezar poco a poco con algunas de las que consideramos más importantes. Ahí entonces lo que, por ejemplo, veremos fomentar la salud y el bienestar. Bueno, vamos a ir un poquito rápido, podéis leer a qué se refiere cada cosa. Y si no, bueno, pues para ir un poco más rápido, podemos decir, bueno, a ver, límites de tiempo para el uso de la pantalla, esto parece importante. Y aquí ellos plantean lo que os decíamos antes, de 0 a 6 años nada, de 6 a 12 menos de 1, pero nosotros podemos plantear el límite que consideramos posible y realista a partir del caso que estemos hablando. A lo mejor nos planteamos fomentar el ejercicio físico en la familia o no, ya lo hacemos suficiente. Evitar los soportes de pantalla, se refiere sobre todo para los niños más pequeños. Postura adecuada, bueno, pues a lo mejor sí le podía hablar un poco de ello. Luego, en zona libre de pantallas, es importante, pues, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué me gustaría que pasara? Pues, por ejemplo, vamos a planificar más actividades sin pantallas y evitar el uso en el dormitorio y en el baño, o las comidas tienen que ser libres de dispositivos. Dormir sin pantallas es fundamental, pero entonces quizás si vamos a poner esta, pues ya podemos quitarlo del dormitorio, lo podemos cerrar. Y atención plena, bueno, pues fuera de la habitación cuando se esté trabajando o estudiando. O no, a lo mejor no, bueno, esto ya a lo mejor seguido ya, no me hace falta. Luego hay otras que son quizás más generales o para niños mayores o todo lo contrario, niños pequeños, tenemos que ayudarles a elegir una programación de calidad o al menos estar presente y conocer los contenidos. Es importante revisar los contenidos y las aplicaciones antes de que lo vea el niño o por lo menos ver lo que está haciendo. Hay también otros ya, como fomentar el pensamiento crítico, respetar la autoría, que quizá lo podemos dejar más adelante, o la seguridad, pues revisiones periódicas de los dispositivos, por ejemplo, o yo lo normal y lo que os aconsejo es que leyerais un poquito de qué va cada cosa y eligierais las que creéis que son más importantes y más adecuadas para vuestra familia, complementándolas con la edad. Por ejemplo, vamos a ver de 13 a 16 años. Veremos que tenemos aquí, pues, generar hábitos de vida saludable. Bueno, por eso creemos que lo estamos haciendo, ¿o no? Actualizar el plan digital con la regularidad, esto es importante. Vamos a plantearnos cada cuánto tiempo vamos a revisarlo con los hijos de forma periódica.
Esto implica, pues, desde tener que ser más estricto porque no se está cumpliendo, a todo lo contrario, ir avanzando porque los niños están cumpliendo, están portándose bien, están cumpliendo las normas que les ponemos y por la edad que tienen podemos ir avanzando en algunas cosas. Hablar de los riesgos, que es importante, o puede ser que ya lo hayamos hecho y entonces no le ponemos. Ser su mejor ejemplo, no está mal recordárnoslo siempre, y una serie de recomendaciones. El caso es que después con todo esto imprimiremos el plan digital y nos dará un papel en el que pondrá los capítulos de lo que hemos pensado que es importante, que evidentemente nosotros luego lo podemos ampliar. Esta es una forma de hacer un plan digital, pero ya os digo que puede valer con un documento hecho a mano y puesto con un imán en la nevera, como tantas otras cosas. Lo importante que hayáis ido cogiendo de toda la sesión que llevamos realizado es qué importante es vuestro papel para ayudar a vuestros hijas e hijos en el uso de Internet, qué es el uso problemático, cómo irlo previniendo, lo importante el ejemplo, la comunicación, las normas establecidas de una manera en la que os puede ayudar este plan digital familiar de la Asociación de Pediatría. Pero también queremos, en el documento que os compartiremos a todos los que os habéis inscrito, toda una serie de otros recursos de mediación parental online, en el que van desde contratos, bueno, a algunos pues nos puede valer, a algunas familias nos puede valer como decía, el POSIT o el papelito en la nevera, pero para otras familias, teniendo en cuenta que ANAR, digamos, está especializada en tratar niños en riesgo, tiene un verdadero contrato para que podáis hacerlo, o en INCIBE podéis encontrar aquí una serie de pactos de uso, vamos a ver, por ejemplo, alguno de ellos. Este, por ejemplo, es el contrato de la asociación ANAR, en la que, como veis, es bastante estricto, no tendrás que hacer las cosas, no podrás, quizás para algún tipo de chica o chico o tipo de situación familiar, pues es interesante, cosas como si haces un mal uso del teléfono que conlleve un gasto económico, tendrás que responsabilizarte, te lo descontaremos de la paga o tendrás que realizar alguna tarea, no hagas compras por internet. Bueno, quiero decir que se puede hacer, dependiendo del caso de la situación, desde algo muy elemental a algo muy estructurado como el contrato que plantea esa asociación, firmado por la madre, el hijo, o también podéis echar una ojeada a que plantea el INCIBE, en el que de una manera es más relajada, con más colorines, establecemos un horario de uso, lo podemos utilizar en un tiempo máximo diario, se van estableciendo las cosas y las normas de una manera pues un poco más, digamos, relajada o menos estricta que el contrato anterior, pero que también va quedando por escrito lo que hay que hacer y lo que no. Por último, aquí en la lista encontráis bastante información que os puede interesar y entre ellas algo que es fundamental, pero que necesita, digamos, un monográfico, que serían los controles parentales. Los controles parentales pueden ser muy convenientes, tampoco consideramos que sean, digamos, esenciales y sobre todo lo que es muy importante es no relajarse porque haya un control parental, porque hay muchas maneras de saltarse un control parental, pero de todas las maneras, según los casos, la situación, vuestros intereses pueden ser útiles y aquí tenéis una guía de controles parentales, la guía del INCIBE, en el que os cuentan todos los que hay, tanto los gratis como los que de pago, por ejemplo, de esta organización de custodio, que es un plan parental de control parental muy estricto, pero es de pago. Y también os pongo aquí algo que os puede interesar, es la página web de Cibertutor, una iniciativa muy interesante que está absolutamente centrada en asesorar cómo establecer y cómo intentar controlar para que los niños no se salten los planes parentales. Pero lo curioso es que, bueno, llega un momento en que hay que saber muchísima informática para ello. Es decir, por eso los controles parentales están bien, pero no nos obsesionemos
porque ni son imprescindibles en todas las situaciones, ni son suficientes nunca. En este último enlace encontraréis toda una serie de infografías que os pueden ser interesantes sobre cosas que hemos hablado y sobre otras cosas que se podía hablar.